Este es un tutorial creado para aprender a desarrollar la teoría de Bayes para su clase de probabilidad y estadística. Para poder comprenderlo es necesario que conozcamos de qué se trata y de la teoría conjunta de la cual depende, que es la probabilidad total. Comencemos. Como lo mencioné anteriormente, la probabilidad de Bayes depende de la probabilidad total, la cual nos dice que nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas, donde si A1, A2 son sucesos incompatibles, 2 a 2 y cuya función unión es todo espacio muestral, entonces la probabilidad de cualquier otro suceso B. La fórmula nos indica la probabilidad de B, donde B nos indica la información previa que se tiene del evento, en donde dicho evento lo representamos como A. Decimos entonces que la probabilidad de B es igual a la condición B, dado que ya pasó A, multiplicado por el evento de origen, que seguiría siendo A. Una vez comprendido lo anterior, procederemos a desarrollar el teorema de Bayes, el cual nos dice que se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese mismo suceso. Decimos que a diferencia del teorema de la probabilidad total, el teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma universal. La probabilidad total hace inferencia sobre el evento A, mientras que Bayes calcula la probabilidad de A condicionada de B, y por lo tanto ambas teorías van de la mano. La fórmula nos dice que, donde B es el suceso sobre el que se tiene información previa y A son los distintos eventos condicionales, en el numerador tenemos la probabilidad condicionada y en el denominador la probabilidad total. Ahora procederemos a explicar la aplicación de ambos teoremas en conjunto partiendo de la probabilidad total, para así poder llegar a Bayes. El ejemplo nos dice que una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas, A, B y C, que producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 20%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. 1. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 2. Siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B? ¿Y cuál será por la máquina C? Definamos los eventos. Imaginemos que tenemos una botella en mal estado. Decimos así entonces que las 3 máquinas producen envases en las mismas condiciones, con las mismas capacidades y características, y nos piden saber de qué máquina proviene el envase en mal estado. Bayes nos ayudará a descubrirlo y asimismo pasaremos a definir los eventos. 1. La máquina A tiene una producción del 40%, lo cual conoceremos como evento A.
y el defecto de esta en general es del 2%, que es lo que esta máquina ha reportado como falla. Tenemos entonces que la probabilidad de A es igual al 40% y su defecto expresado como P, defecto de A, dado que ya sucedió, es igual al 2%. 2. La máquina B tiene una producción del 30%, lo cual conoceremos como evento A, y el defecto de esta en general es del 3%, que es lo que esta máquina ha reportado como falla. Tenemos entonces que la probabilidad de A es igual al 30% y su defecto expresado como P, defecto de A dado que ya sucedió, es del 3%. La máquina C tiene una producción del 30%, lo cual conoceremos como evento A, y el defecto de esta en general es del 5%, que es lo que esta máquina ha reportado como falla. Tenemos entonces que la probabilidad de A es igual al 30% y su defecto expresado como P, defecto de A, dado que ya sucedió, es del 5%. Ahora necesitamos obtener la probabilidad de defecto en general y siguiendo la fórmula sería la sumatoria de la probabilidad de B, dado que ya pasó A, por la probabilidad de A. De esta manera procederemos a multiplicar de la máquina A el 40% de su producción por el 2% de su defecto. Nos da un total de 0.008. De la máquina B el 30% por el 3% de su defecto, que nos da como resultado 0.009. Y de la máquina C el 20% de su producción por el 5% de su defecto, que nos da 0.01. Sumando estos resultados obtenemos la probabilidad de defecto en general, que es del 2.7%. Por último, para obtener la probabilidad total de defecto de un envase por máquina, seguimos la fórmula que nos dice que se debe multiplicar la probabilidad de B, dado que ya pasó A, por la probabilidad de A, entre la sumatoria de la probabilidad de B, dado que ya pasó A, por la probabilidad de A. De esta manera, para la máquina A multiplicamos el 40% de su producción por el 2% de su defecto y lo dividimos por el 2.7% del defecto en general y nos da como resultado un 30%. Para la máquina B, multiplicamos el 30% de su producción por el 3% de su defecto, dividiéndolo entre el 2.7% del defecto en general y nos da como resultado 33%. Por último, para la máquina C, multiplicamos el 20% de su producción por el 5% de su defecto y lo dividimos por el 2.7% del defecto en general y nos da como resultado 37%. Para concluir entonces, decimos que la probabilidad de que el envase defectuoso haya sido fabricado por la máquina A es del 30%, de la máquina B el 33% y de la máquina C el 37%.